Saludamos a Alondra Enríquez, ella es consultora político digital de Golden Social Suites y la hemos invitado porque necesitamos conocer el comportamiento de las redes sociales a propósito de dos temas políticos de primordial importancia en los últimos días. El primero, la discusión sobre la ley que ahora se llama Ley de Solidaridad, y lo segundo, la posesión del presidente de la República. Alondra, ¿sí me estás escuchando bien? ¿Me escucha bien? Mucho gusto, para mí siempre un placer, Jimmy, con ustedes y toda su audiencia. Gracias. Estamos con Gustavo Espinosa y la primera consulta justamente, ¿cuál fue el sentir de las redes con estos dos? No sé por cuál tema vayamos a empezar. Tenemos todos los gráficos listos, pero comencemos. ¿Qué pasó en las redes a propósito de estos dos temas? Bueno, iniciemos por lo más reciente, pienso yo, la coyuntura de la investidura del presidente Daniel Noboa. Creo que fue acorde, además, a no solo la valoración positiva que ha logrado ser sostenida desde los resultados del 13 de abril, sino que además en concordancia también con los últimos estudios que, por ejemplo, se viralizaron el día viernes. El CIES, que es el Centro de Investigación y Estudios Especializados, por ejemplo, sacó una encuesta que a mí me parece que va acorde al estado anímico principalmente de la ciudadanía. Y ahí una de las preguntas que llamaba más la atención es ¿qué frase se acerca más a lo que usted siente en este momento en relación al Ecuador? Y la frase que más se acercaba con un 51% promedio, Quito, la ciudad con mayor esperanza, es precisamente ese espacio esperanzador. El presidente muy bien manejado el timing. Ahí podemos ver que a nivel de las métricas, lo que él logró fue movilizar a 24 horas de su discurso, sobre todo, que fue lo que más resaltó. 9,000 usuarios en conversación digital, 17,000 publicaciones, 1.6 millones en las reacciones. Vemos una participación además muy sostenida de mujeres, casi un 24%, 55% de hombres, medios de comunicación. Una línea de tiempo que se disparó sobre la coyuntura discursiva. De hecho, lo que nosotros habíamos registrado es que a las 12 del día se dinamizaron 1,800 publicaciones y alcanzó el discurso del presidente 16 millones en audiencia digital. Su red más fuerte o donde logró tener un impacto positivo a nivel de interacciones TikTok, como lo pueden ver, 42% de conversación digital, 23% en Instagram, y la red donde no entró a discutir o donde no logró de alguna forma permearse el impacto de este evento fue Twitter, ¿no? Muy poca discusión para el círculo rojo o habitualmente donde se genera este debate entre actores políticos, agentes de opinión. Claro. Muy bien enfocado también la puesta en escena del presidente, porque no fue una investidura tradicional, tampoco fue una investidura corta como la que vimos en el año 2023, en noviembre, y se logró de alguna manera poder posicionar necesariamente la figura de liderazgo y la proyección futura de Daniel Noboa para estos 4 años de gestión, a diferencia que en el 2023, por ejemplo, lo que primó fueron sus zapatos Prada, mucho más superficial el impacto de la conversación digital de ese entonces. La gran figura que logró posicionarse dentro del discurso de Daniel Noboa definitivamente fue Anabela Singh. Ella logró alrededor de 1,000 publicaciones, recibió además una ovación de pie en el legislativo. Pero lo que caló en la audiencia fue cómo logra posicionarla el presidente Daniel Noboa, que menciona exactamente, le dice, quiero agradecer a mi madre que decidió retomar la política aunque esta hubiera sido ingrata. Y ahí logra reivindicar el rol político también, no solo de su mamá, sino de su familia, con otras frases que ya en las últimas horas pues han sido de alguna manera explicadas a profundidad, cuando él dice que María José Pinto y él han sido perseguidos y han vivido escenarios de temor y que hoy están al frente de la política del país. Cierra la posesión con un 68.3% de positivismo y un 31.91% de negativismo. Claro, son buenos números sin lugar a dudas, ¿no? Esto en cuanto a la posesión. ¿Qué pasó en torno a la ley de solidaridad? No sé si durante la posesión también se hablaba del tema o ese día le dieron descanso a una discusión que ha sido bastante intensa en las redes en los últimos días, ¿no?
Lo que nosotros tenemos es una valoración respecto a la ley de economía criminal y evaluamos más o menos su impacto y su mayor incidencia desde el 17 de mayo hasta exactamente hoy, primeros minutos de la mañana. Ya. Y en efecto, entre el 24 y el 26 de mayo la conversación disminuyó considerablemente. Por ejemplo, el 24 de mayo, la audiencia que se movió sobre la ley de economía criminal es de 410,000, es decir, no se posicionó en la coyuntura precisamente de la posesión de Daniel Noboa. Ya. El pico más importante que tenemos sobre la ley de economía criminal es del 19 de mayo con 6.9 millones en audiencia estimada y 1.300 publicaciones. Eso principalmente a la crítica que empezó a elevar el correísmo sobre la ley y cuáles eran los mecanismos que ellos veían que no correspondían al tratamiento de esta ley. Sin embargo, sí hemos notado que en el debate de todo este nuevo cuerpo jurídico normativo, por ejemplo, la ciudadanía ve con muy buenos ojos las sanciones que se quisieran implementar para miembros de GDO, como el aumento de la pena de 22 a 26 años de prisión, y además una pena de 26 a 30 años, sobre todo a los cabecillas de los grupos criminales. Y ahí lo que nosotros vamos a tener es que de alguna forma la polaridad que ahora estamos viendo tiene un carácter más negativo. No quiere decir que la ciudadanía esté en contra de la ley, sino que al tener precisamente estos términos, ¿no? Como cárcel, prisión, bandas criminales, se aborda una carga negativa. Más vale lo que se percibe hoy, si ustedes pueden ver a nivel de reacciones, es una legitimidad importante a estas reformas. Algo que también ha llamado muchísimo la atención es el tema de los allanamientos en orden judicial, que para algunos especialistas eso pone en riesgo la legitimidad de derechos humanos y otros procesos que pudieran acerar al menos la revisión jurídica cuando se llevan a cabo este tipo de acciones. La gente, en cambio, lo califica de positivo, ya que este andamiaje de tener órdenes judiciales, de tener procesos más extensos, lo que hace es permitirle a los líderes de las bandas una pronta fuga, y eso es lo que se quiere de alguna manera controlar. Ya, importante, Alondra, solamente un apunte. Es muy interesante lo que estás diciendo, Alondra, porque en realidad eso pasa, ¿no? A veces nosotros creemos que lo que dicen o decimos periodistas, analistas, esa es la verdad de la milanesa, pero no, resulta que el ciudadano común y silvestre que no está en ese nivel de opinión, sí lo ve bien, sí lo siente bien, porque es el que sufre ese tipo de problemas de lo que yo llamo una puerta giratoria, ¿no? Que el delincuente entra y va saliendo por ahí mismo. Por eso debe ser seguro. Es correcto, y adicional a eso lo que nosotros tenemos es que, por ejemplo, el tercer punto donde la gente está de acuerdo en este proyecto de ley urgente, además, es que la policía y militares no deberían ir presos por cumplir su deber. De hecho, habíamos visto que, por ejemplo, durante el proceso postelectoral se indultó exactamente, bueno, entre llegando al 13 de abril, el 11 de abril, el presidente Daniel Noboa toma la decisión de indultar a un policía en la ciudad de Quito que iba a ser procesado en cumplimiento, obviamente, de sus funciones por haber matado a un miembro de GDO, a un delincuente, y ahí la gente está totalmente de acuerdo en que se proteja la integridad de policías y militares en esta guerra y conflicto armado con precisamente las bandas criminales. Y en términos generales, estos que han sido los puntos más tratados en redes sociales, pues el cuerpo de la ley de economía criminal es un cuerpo extenso, obviamente más relacionado al tema jurídico. La gente, en cambio, lo ha desglosado en términos y conversaciones muy sencillas: el allanamiento sin orden judicial, el tema de las sanciones y extensión de penas para miembros de GDO, el apoyo que necesita legalmente la policía y fuerzas armadas, y además también algunas reformas, sobre todo al lavado de activos. Esos son los principales temas que se han logrado posicionar en la conversación digital, y va en concordancia además con la exigencia de los ciudadanos. Cito nuevamente la encuesta del CIES, que por ejemplo
cuando consulta a los ecuatorianos sobre cuál debe ser el punto más importante o cuál consideran ellos que son los principales problemas, la inseguridad copa precisamente la primera preocupación de los ecuatorianos y va en concordancia también con el estudio que hace Go Social Suite desde redes sociales de cómo la gente a nivel de interacciones hoy exige mano dura, consistencia en los procesos legales, para lograr sanciones realmente representativas a quienes están hoy dentro de estas estructuras del crimen organizado. ¿Cómo está, Alondra? Le saluda a Gustavo Espinosa, 6:48 de la mañana ya en un café con JJ. Tengo un amigo que destaca lo que usted acaba de mencionar. Él asesora en materia de seguridad. Aldo Pincay me escribe que dejando la demagogia y la ilusión de lograr cosas que aún estamos lejos de obtener, como lo que usted acaba de comentar, el combate a los GDOs, a la economía criminal, él dice que el discurso en esta materia del presidente Noboa le llamó mucho la atención. Algo que nosotros debemos de alguna forma comentarle a la audiencia es que hubieron frases que lograron calar muchísimo en el positivismo y sobre todo en el espacio de esperanza de la ciudadanía. Y esas frases, por ejemplo, fueron de inicio temas vinculados a darle el poder y la autonomía a los propios ciudadanos de hacer y generar transformaciones en el Ecuador, ¿no? Él entregó directamente porque él les dijo, no solo puedo cambiar las cosas, eso lo hacemos todos. Y ese compromiso de apropiarle al ciudadano también de alguna forma le compromete al presidente Daniel Noboa a ser mucho más inmediato en las respuestas y en las acciones que la gente necesita. Él dijo coraje para cambiar lo establecido. Otra de sus frases más icónicas o que logró calar con la audiencia digital es no venimos a maquillar errores, es decir, a ser totalmente autocrítico. Incluso ya habíamos visto que 3 días antes de su intervención del 24 de mayo, en otro espacio, él también mencionaba la importancia de que podamos entender que todo viene de la mano de un proceso que no será inmediato y que requiere el compromiso de la inmensa mayoría para que las cosas puedan cambiar y ser transformadas. Su discurso finalmente tiene también un carácter muy atípico de la conversación tradicional de Daniel Noboa, y es que no citó ni remembró al correísmo, decidió más vale dejarle ya en el espacio de que evite la polarización, al menos en redes sociales. Eso ayudó mucho para que incluso su posicionamiento positivo sea constante, el no ahondar en esas disputas que además pueden desgastar también su propia identidad digital. Fue muy cauto, manejó muy bien sí la distinción entre el nuevo y el viejo Ecuador, pero ya no citó el correísmo, no lo posicionó como un enemigo directo y finalmente marcó ya una hoja de ruta, que era algo que se le exigía también dentro de la intervención. Habló sobre la importancia de la inversión pública para dinamizar la economía del país, infraestructura que será uno de sus elementos más importantes de gestión. Habló de la educación y de la importancia de corregir lo que no se ha alcanzado a corregir y que cree plenamente en la importancia de la sinergia entre el sector privado y el Estado, y eso es algo que, por ejemplo, hoy sí exige la ciudadanía, que es que las mínimas instituciones que deben garantizar un acompañamiento a los ciudadanos tengan una eficiencia en temas de salud. Incluso sigue siendo hoy un debate, por ejemplo, el registro civil, y esos serán puntos que esperemos que además con la modernización que ha anticipado el presidente Daniel Noboa de vincular la gestión pública con la tecnología, sea uno de los grandes hitos de su administración o de alguna forma los pueda encaminar a resultados mucho más eficaces. Muy bien, gracias a Alondra Enríquez, consultora política digital, como siempre, una importante presencia aquí en Un Café con JJ. Alondra, muy amable y un abrazo. Para mí siempre es un placer, que tengan una buena semana.